Roberto se quedó perplejo con la reacción de ese extraño individuo. Concedido, le había dicho antes de levantarse e irse sin dar más explicaciones. La de gente rara que te encontrabas a diario. Ya quisiera que hubiese sido un genio de verdad. El genio de la tetera, pensó y sonrió de lo absurdo que era todo aquello. Se terminó el café y se encaminó de nuevo hacia la planta cuarta de aquel edificio. Tendría que quedarse junto a su madre hasta que llegase el relevo, hasta que apareciese su hermana. Salió del ascensor, e inmediatamente embocó de nuevo el pasillo que le llevaba hacia la habitación de su madre. En ese momento sintió un golpe. Un hombre que venía de atrás suya, había impactado con él. Llevaba un abrigo oscuro de color negro, y en su cabeza portada una gorra del mismo color. También llevaba gafas, o eso le pareció al pasar justo junto a él. Parecía tener prisa porque ni siquiera se paró un segundo a disculparse. Este continuó avanzando por aquel pasillo sin mirar atrás. Roberto advirtió en el momento del choque, como si le hubiesen tocado en el bolsillo de atrás del vaquero. Se echó mano a este para comprobar que no le había robado nada, al mismo tiempo que le increpaba. «Oiga, a ver si mira por dónde va», le gritó. El hombre hizo caso omiso de la protesta. Ni siquiera volvió su mirada atrás, de hecho, aceleró sus pasos avanzando. Quería llegar al cruce con el otro pasillo transversal lo antes posible, eso parecía. Roberto metió una de sus manos en su bolsillo y encontró algo. Era un papel doblado. Lo desplegó. Había unos números y luego se podía leer, justo debajo de estos. «Juega hoy a estos números. Soy tú. Hazlo». ¿Qué significaba esto? Tenía que ser de ese hombre. Se lo había introducido en el bolsillo del pantalón cuando impactó contra él. ¿Quién era ese tipo? Acto seguido fue tras él. «Oiga, deténgase», le gritaba mientras se acercaba a su posición. El extraño hombre aceleró aún más su paso, ya estaba casi en la intersección con el otro pasillo. Una vez que llegó al cruce giró a la derecha. Roberto llegó un segundo más tarde. Allí no había nadie. Había desaparecido literalmente. El pasillo era largo y no le había dado tiempo de llegar al otro extremo. Además, no había dónde ocultarse en ese tramo, ya que tal como girabas, se encontraba el puesto de enfermería, y allí se apostaba una chica que eliminaba el hecho de que se hubiese escondido en tal lugar. Después del puesto, comenzaban las habitaciones de los pacientes. Era materialmente imposible que hubiese llegado allí sin que Roberto le hubiese visto. ¿Ha visto un hombre con abrigo oscuro pasar por aquí? La enfermera le dijo que no, por allí no había pasado nadie en unos minutos. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era ese hombre? Se encaminó hacia las primeras habitaciones a ambos lados y comprobó que no estuviese en ellas. No estaba. Los pacientes o familiares de estos se lo confirmaron. Echó de nuevo un vistazo a ese papel. «Soy tú», decía debajo de esos números. El 15, 21, 45, 49, 33 y justo al lado de estos, en el interior de estrellas había dos más. El 1 y el 8. Entró en la habitación donde permanecía su madre inconsciente junto a la máquina que la mantenía con vida, y volvió a acomodarse en el butacón. Parecía una combinación para un sorteo. El hecho de que fueran 5, y luego esas dos estrellas, indicaban que posiblemente fuera del Euromillón. Una lotería europea que se jugaba un par de días a la semana. No solía hacerlo casi nunca, pero sí recordaba, que al menos el sorteo solían ser martes y viernes, aunque había algún día más, creía recordar. Se dio cuenta, que hoy era martes, y en ese momento se acordó de ese extraño sujeto de la cafetería que le había expuesto una absurda elección hipotética. Y, si no era tan hipotética y tan absurda, podría ser una broma, posiblemente era eso lo que pasaba. Pero, ¿y si fuera verdad? Por muy estrambótico que pareciera todo, cabía la posibilidad de que fuera verdad y ahora tenía la posibilidad de ser millonario, y así poder llevar a su madre a América para salvarla con aquel milagroso tratamiento. No podía ser, tenía que ser una broma de aquel sujeto. Aún así era elaborada. Pero de todas formas, aquel individuo del pasillo se había evaporado de pronto. Todo era tan raro, que sacó su móvil y buscó en internet el premio acumulado de la Euromillón para hoy. Se quedó atónito al ver lo que decía de ello. 57 millones de euros era el bote acumulado para hoy. Los vellos de sus brazos y de su nuca se erizaron inmediatamente. Ese hombre podría ser un ángel, estaba en un hospital y le había ofrecido salvar a su madre. Tenía que ser eso por muy absurdo que pareciera. Era muy posible que en ese papelito doblado, tuviera la clave para conseguir hoy mismo, una cantidad considerable y prohibitiva de millones. A continuación y totalmente ido, por un nerviosismo que jamás había experimentado antes, salió de aquella habitación de nuevo, no sin antes despedirse de su madre. De todas formas, su hermana estaría a punto de llegar para relevarle, y se encaminó lo más aprisa que pudo hacia una administración de lotería para hacer el boleto. No perdía nada si finalmente fuera una broma. Algo en su interior le decía que no lo era.
Por el camino fue pensando en esa elección que hizo, y tuvo un pequeño sentimiento de culpabilidad, ya que debería haber elegido que salvara a su madre y no el dinero. Pero fue pasajero porque automáticamente se convenció a sí mismo que había elegido bien, ya que ese dinero le permitiría salvarla. Así que, había obrado bien, luego podría comprarle la casa de sus sueños, y él podría tener el coche de su vida. Iba repasando en su mente todas las cosas que siempre había ansiado tener y que le había hecho infeliz, y que ahora podría poseer. Cuando llegó a la administración hizo el boleto y lo custodió como si fuera oro, de hecho era oro. Luego, después de asegurarse que su hermana había llegado al hospital, se marchó a casa. Necesitaba dormir y tampoco quería hacerse demasiadas ilusiones con esto. Seguidamente seguro, era todo una broma. Se despertó ya de madrugada. El sorteo ya se había producido. Los nervios y la adrenalina le invadió completamente. Cogió su celular, tenía que comprobar esos dichosos números. Se quedó totalmente petrificado. Era millonario. No se lo podía creer. ¿Quién diablo era ese hombre? Le había concedido el deseo. No había duda ninguna. La pantalla de su teléfono reflejaba exactamente los mismos números que tenía apuntado en ese papel. ¿Cómo era posible? Al día siguiente se encaminó directamente al banco. Quería ingresar el boleto. Tenía miedo de perderlo, y además, no estaba seguro que fuera cierto. Podría estar soñando. El genio de la tetera. Lo pensó y no pudo evitar esbozar una sonrisa de lo absurdo que sonaba. 10 minutos más tarde se confirmaba todo. Era definitivamente millonario. El director de su banco le estuvo haciendo la pelota durante un buen rato intentando que invirtiera aquí y allí. No podía pensar ahora en nada de eso. Necesitaba encaminarse al hospital, no podía esperar más tiempo para informar a su madre, y a su médico, e ir haciendo los preparativos para trasladarla a los Estados Unidos, y empezar urgentemente el tratamiento. Sacó algo de dinero de su cuenta. El premio aún no estaría disponible en unos días, aunque con esa cantidad, el banco le daría el crédito que fuese. Pero ahora, solo le hacía falta un poco, para celebrarlo y comprar algún capricho. No sabía cómo podía mantenerse en pie. Era multimillonario. De camino al hospital cogió un taxi, y este le dejó enfrente del edificio, junto a un bazar chino de grandes dimensiones que se apostaba justo enfrente. Al salir del vehículo, una capa densa de niebla le rodeó completamente impidiéndole ver nada a su alrededor. Duró solo unos segundos. ¿Qué era eso? Todo volvió a la normalidad en segundos. Se recuperó del shock rápidamente y avanzó. Cuando estaba a punto de entrar al edificio, se quedó totalmente petrificado. Se vio a sí mismo. Estaba saliendo de la cafetería. Iba ataviado con unos vaqueros y un jersey blanco de cuello alto. ¿Cómo? Pensó. ¿Qué significaba esto? Reculó hacia atrás. Reconoció la escena al instante. Un poco más al lado, vio al hombre del traje elegante y gris, introduciéndose en un taxi. En ese momento se dio cuenta de lo que pasaba. Se había trasladado en el tiempo un día. Eso significaba que hoy era martes, y también significaba que no había ganado un céntimo aún. Se quiso asegurar. Entró en el bazar chino y preguntó qué día era. Efectivamente era martes. No entendía nada, pero si sabía algo, que esa otra versión de él no sabría a qué números jugar. Recordó que fue un poco más tarde cuando ese extraño hombre chocara con él, metiendo en su bolsillo el papel con los números. Los sacó de sus vaqueros que aún llevaba y ahí estaba. Un escalofrío le recorrió por su cuerpo al mirarlo de nuevo. «Soy tú», decía. Se miró a sí mismo comprobando que llevaba un abrigo negro. En ese momento lo supo. La persona que había chocado con él, el día anterior era el mismo. Era una locura, eso iba a pasar en tan solo unos minutos. Así que, volvió a entrar al bazar. Compró una gorra y unas gafas oscuras y acto seguido se dirigió hacia el hospital. Tenía que pasarse la información de la combinación, si no, sería imposible que pudiera echar el boleto, y si ocurría eso, no ganaría el premio y su madre moriría sin que pudiese hacer nada. Se tenía enfrente, se escondió para no verse. Su otra versión esperaba al ascensor. Cuando este llegó y se introdujo en él. Rápidamente se dirigió hacia las escaleras y se dirigió hacia la cuarta planta. Tenía que llegar a tiempo para poder chocar con sí mismo e introducirle la información en el bolsillo. Cuando llegó arriba, su otra versión caminaba por el pasillo a unos 10 metros de distancia. Así que, aceleró sus pasos. Cuando estaba justo encima, impactó a propósito con él, introduciendo el papel dentro del bolsillo de pantalón y acto seguido siguió caminando sin mirar atrás. Unos segundos más tarde, oyó cómo lo increpaba y aceleró. No podía permitir que le viera. Ya tenía la esquina muy cerca que le llevaría al otro pasillo. Notó cómo se le acercaba demasiado, así que aceleró un poco más y giró a la derecha. De pronto la niebla le invadió de nuevo. Fue un instante y luego perdió la consciencia. Lo que nunca llegó a saber Roberto García, es que estaba en un bucle infinito, del que ya no podría escapar jamás.
Para evitarlo solo habría tenido que elegir la otra opción que el hombre del traje elegante le ofreció, salvar a su madre, pero su codicia le impidió ver lo evidente, y tomó una mala y terrorífica decisión. Y usted, amigo oyente, supongo que habrá llegado a la idea de que Roberto hubiera podido romper su bucle no entregándose esa maldita combinación. Pero eso era imposible, porque, y aunque crea que esta era la primera vez que esto ocurría, en realidad pasó hace más de 1000 años. Roberto García llevaba todo este tiempo repitiendo una y otra vez la misma jornada, y nunca lo había sabido y nunca lo sabría. Cada día de su vida sería agraciado con 57 millones de euros, eso es lo que deseó y eligió, pero jamás podría gastar. Sus deseos materiales lo condenaron y condenaron a su madre. Llevaba más de 1000 años enchufada a esa máquina y así estaría para toda la eternidad. ¿No se ha dado cuenta usted, verdad, amigo oyente? Roberto García nos condenó a todos. También estamos encerrados en ese bucle infernal. Estamos repitiendo una y otra vez ese mismo día gracias a su elección y sin darnos cuenta. Esta es una historia salida de la mente retorcida de Julio Moll.